Nelson, ¿cómo le va? Sí, sí, ¿usted me Hola, ¿cómo escucha? está? Gracias. César, bienvenido, director de la RC Nelson, ¿cómo le Juventudes, va? acá en nuestra ciudad. Cuénteme un poquito cómo va el tema, cómo va el tema joven. Acabábamos de escuchar un análisis y dentro del análisis nos decía con claridad que los jóvenes ponen el nuevo presidente. Bienvenido, César. Nelson, buenos días a todas las personas que nos están viendo. Y sí, efectivamente, en estas elecciones, y bueno, también las que pasamos, que fueron las seccionales, el voto juvenil es importantísimo. Y ahora que estoy en política meramente, he podido darme cuenta que el joven tiene un pensamiento un poco más crítico. Sí Ya. racionaliza ciertos comportamientos, cierta información, escucha los medios de comunicación, pero también tenemos un porcentaje, y eso es un trabajo de los políticos, comunicadores, de la suma tal, de fomentar ese pensamiento crítico. Ya, hay un pequeño Las elecciones problema, pasadas, de, triunfo parte de la revolución ciudadana, muchas alcaldías, César, hay un pequeño problema de perdón. conectividad, pero es allá contigo. No sé si de pronto es el wifi, alguien está conectado de más o algo, porque se entrecorta, se entrecorta. Así que revisa un poquito eso para seguir conversando, para que no existan problemas. Saludos para Angie, para Juanaria, para Jorge, para todos los panas que están a esta hora. Más adelante viene, también tenemos al candidato Fernando Cedeño Rivadeneira, que va a conversar con nosotros. Sí, ya está corrigiendo un poco César el tema para poder seguir. Así que bueno, básicamente sí, ya se cierra, creo que ya no pueden haber más diagnósticos, ya no puede haber más 10 días antes, ya estamos 10 días antes, o todavía no. A ver, la votación es tenemos uno 2 3 4 5 6 7 8 9. Ya no se pueden, porque ya no se puede hablar de campañas hasta el jueves. Ya, estamos bien. César, ahora sí. Nos decías del sentido crítico del joven y eso me ¿Qué tal, interesa estimado mucho. Nelson? Me interesa mucho ahondar en eso, el sentido crítico del joven. Hay un dato interesante que habla sobre el gran porcentaje de jóvenes que no les gustan los extremos. ¿Qué dices de esto? Así es, así es. Yo he tenido la oportunidad, quiero profundizar en Milagro porque he tenido oportunidad de tener varias reuniones, conversar con varios grupos juveniles, grupos universitarios, grupos gremiales, la comunidad urbana, los mismos jóvenes que son parte de un partido político y sí racionalizan las políticas públicas. Ya. Algo que no notaba antes, sinceramente, era ciertos comentarios positivos hacia la revolución ciudadana. Ahora, como se ven metidos en esta situación crítica de seguridad, economía, salud, se han puesto a analizar un poco la historia y efectivamente, en base a datos, no a meros comentarios, pudieron ver que durante esos 10 años de la Revolución Ciudadana había optimización de recursos, Ya. había seguridad, había institucionalización en todo el país. Y esos comentarios, yo creo que gracias a eso, a ese pensamiento, fue el triunfo que se tuvo. Claro, es verdad que también tienen sus críticas, y siempre las críticas en una democracia sana son importantes. No hay que desvirtuarlas, sino trabajar en aquello. Claro, no, importantísimo porque definitivamente es importante. Entonces, César, ¿creerías tú que, por ejemplo, una de las cosas que hizo que la RC termine ganando, viendo la estrategia de las seccionales, fue el asunto de con Correa estábamos mejor, ¿no? Incluso los candidatos salieron de frente diciendo somos candidato de Correa. Alguna gente decía, oh, muy mala estrategia, porque la gente quiere personas con criterio propio, pero resultó que fue muy buena, porque algunos ganaron, les fue muy bien y resultó precisamente por lo que decías de esta comparativa. Ese criterio de que con Correa estábamos mejor, ¿crees tú que le va a abonar votos a Luisa para poder llegar a una primera vuelta, aunque existen criterios divididos sobre que gane en primera o que no gane en primera vuelta? Yo creo que suma, y suma muchísimo el hecho de que se sepa que Luisa González tiene el respaldo de todo el correísmo. Y un comentario y un criterio que yo tengo con respecto a un gran porcentaje de las personas que se dedican a señor que estaba hablando hace un momento, es sobre el voto sentimental.
de las personas que no analizan mucho su voto, sino bajo un recuerdo, es que toman su decisión. Y eso es mentira. Yo puedo decirlo con certeza que he podido recorrer mi ciudad y parte de mi provincia, que las personas tienen el recuerdo, sí, pero de todo lo que se hizo, de que iba a un instituto social a hacerse y eran atendidos, que podían salir de sus casas y tenían seguridad, que su capacidad adquisitiva era mayor. Eso es lo que recuerdan las personas del día a día, no un mero sentimiento. Y eso debemos considerarlo. Si bien es cierto, hay otro porcentaje de la sociedad, que son aquellos que se deciden por otras listas, yo sí creo que han sido influenciados por ciertos comentarios en las redes sociales, los medios de televisión. Yo recuerdo, hubo unos años y hasta el día de hoy, donde era atacar, difamar al Partido de Revolución Ciudadana. Y eso, una democracia, no es sano, porque se va a hablar de las virtudes, del trabajo hecho y críticas constructivas que nos vayan a servir para crecer tanto como sociedad y a los partidos de manera individualizada. Es mi criterio. Particularmente, César, sobre el tema de Arauz, por ejemplo. Arauz, que es... bueno, Luisa también es una candidata joven. Yo siempre tengo mis diferencias en la definición de juventud. Yo creo que todo el mundo, así tenga usted 80, puede sentirse joven, pero Luisa es una candidata joven. Claro que Arauz podría ser el más joven todavía que Luisa, claro, por diferencias de edades, que eso no es nada malo, por si acaso. Pero este ataque, este asunto de agarrarse con Arauz porque no pueden con Luisa, ¿no? O sea, han querido buscarla a Luisa, no la encontraron, pero como ya le dieron duro y le dieron palo a Arauz la vez pasada y no hay esa fortaleza o no la sienten, entonces vamos a seguirle dando a Arauz. ¿Qué criterio te favorece o te trae esto sobre los ataques de Arauz, que ya dijo que no era real, que van a desdolarizar, pero sigue con lo mismo? Ahí primero me gustaría hablar del ataque como tal. A mí sí me parece un hecho irresponsable que ciertos medios que no conocen de teoría económica, de teoría monetaria, de cómo funciona la macroeconomía, comiencen a hablar de que los comentarios que está diciendo Andrés Arauz sean incorrectos. Peor aún, cuando se miente y se habla que se quiere desdolarizar. Cuando parte de la bandera de batalla que ha tenido la Revolución Ciudadana es fortalecer la dolarización. Claro. Y es por eso que todas las políticas públicas que se han ido implementando en el gobierno del presidente Correa fueron acorde al tema. Es más, otros candidatos son hasta contraproducentes. Hablan que quieren fortalecer la dolarización y quieren suprimir una política pública que es la salida, el cobro de un impuesto a la salida de capitales. Es contraproducente. Pero es el no conocer la política pública. Segundo, siempre, y como joven y como puedo hablar en representación porque tengo un grupo que me acompaña, he podido conversar con varios grupos y ya no estamos para hacer críticas destructivas. Si tienes un comentario a una política pública, pues fundamentalo. Pues di por qué no estás de acuerdo. No, es que eso dice en ciertos medios de comunicación. No, es que eso este candidato dice que está mal. Date tu tiempo, porque ¿se acuerdan la última vez que conversamos de eso? Algo que me preocupa es que cada vez que hablamos, este país, en vez de mejorar, se va para abajo. Claro. Si hubiésemos ese voto tan importante cuando ganó Guillermo Lasso, hubiésemos racionalizado, hubiésemos tenido un poco más de crítica, no hubiésemos estado en la posición que estamos. A mí me desagrada totalmente la difamación. Es más, cuando se quieren meter con Luisa González por el mero hecho que sea mujer, eso es lastimoso. Claro, eso es una democracia, no se debe permitir. No ha funcionado. Y también el tema del ataque a Arauz, que es un asunto que ni siquiera es nuevo, porque ya se ha venido implementando en elecciones pasadas. La vez pasada también le dieron con eso de que iba a desdolarizar y no pasó. O sea, yo sí creo que ojalá la gente pueda entender, o tal vez estratégicamente fue llevar precisamente al extremo esta situación para que la gente se canse o se fastidie, pero sí resulta bastante penoso. ¿Qué va a pasar, César, o qué hace, o qué piensa el joven, o qué aspira el joven de un político o de la política? ¿Qué es lo que desea? Porque a veces ese sentimiento de que no me interesa, no me importa, yo estoy estudiando, a mí me tienen que dar para el pasaje, yo no sé dónde saca plata el papá, pero me tienen que dar para el pasaje.
Sí, así es. Entonces, ¿pero qué espera el joven de la política? Hoy he podido notar el fondo. ¿Qué quiero decir con esto? Si bien es cierto, hoy en día tenemos herramientas importantes, TikTok, Instagram, Facebook, que permite de manera rápida emitir información, yo creo que el joven hasta cierto punto ya no se deja engañar por un video de 1 minuto. Ya. Ya quiere buscar sobre el tema, quiere informarse sobre la política pública que se quiere informar, quiere tener conversatorios. Yo he tenido la oportunidad de asistir a diversos conversatorios de asambleístas en universidades de alimentación, y eso es importante, porque siempre la retórica te permite hablar lo que tú quieras, pero si una persona viene y te hace una pregunta y tú no le puedes contestar, ahí es donde te cogen tu desconocimiento. Ahí es donde te das cuenta donde cuando tienen un discurso preparado a cuando es una persona que realmente conoce la materia que quiere materializarla en política pública. También existe un gran porcentaje de jóvenes con el desinterés en la política. Claro. Eso no hay duda de aquello. Y eso es una responsabilidad del colectivo, de la sociedad, de los padres, de las instituciones. Pero también eso pasa por una política pública. Uno de los proyectos que tiene la Revolución Ciudadana es fomentar esta institucionalización en las instituciones educativas, que se fomente sobre política, que se abra sobre política. No solo ejemplos nacionales, porque a veces es importante que nos dé un contraste con lo que ha pasado en la historia y con lo que pasa internacionalmente. Con toda esa información vamos a poder tener una síntesis y tomar una decisión más acertada. Qué bueno. César, hablando de tu trabajo como coordinador de la RC5 Juventudes Milagro, ¿qué actividades están haciendo precisamente en esta época de campaña? Comenzamos hace unos meses a reestructurarnos como Revolución Ciudadana Juventudes y tomé una decisión como representante, y es poder ponderar primero la visión política antes de meramente las actividades. Es decir, nosotros como jóvenes políticos, ¿qué buscamos? ¿Cuáles son nuestros principios? ¿Cuál es la finalidad de todo lo que vamos a hacer? Y lo dividimos en diferentes puntos. Primero, yo comencé a tener conversatorios, a ejecutar charlas, a organizar charlas de académicos con estudiantes o con jóvenes que trabajan, que algunos no pueden estudiar todavía, otros no tienen empleo, pero que se formen estas charlas. Tuve la oportunidad de viajar con un grupo de jóvenes a la Asamblea Nacional, a la Corte Nacional, tener conversatorios, debates, y también en su momento comenzamos a hacer actividades de limpieza en nuestra ciudad. Fuimos a unos parques, en autogestión pudimos limpiarlos, seguimos en los conversatorios políticos, en unas reuniones entre nosotros, y poco a poco queremos ir creciendo. Es cierto, ahorita por el corto tiempo que tienen los asambleístas y los candidatos, se está ponderando sus actividades, pero yo adquirí esta responsabilidad no para estas elecciones, sino para hacer un trabajo a largo plazo. Perfecto. Eso es importante y bueno, siempre es importante la participación y que esto vaya dándose a conocer y que la actividad política se siga dando en Milagro. César, gracias siempre por tu tiempo, por compartirnos, por hablarnos, por expresarnos, que siempre es valedero. Tus palabras para despedirnos. Muchas gracias a usted, Nelson. Siempre es un gusto estar en su canal. Siempre salen conversaciones muy productivas. Y le doy una invitación al joven. Si bien es cierto, yo pertenezco a una estructura partidista, le invito a que tenga ese pensamiento crítico. Estudien un poco de política, traten de buscar espacios. Si les gusta el tema, totalmente invitados a la Revolución Ciudadana, pero si tienen una ideología un poco distinta, investiguen, únanse y con todo el conocimiento que acumulando te va a ayudar a ti como joven y a la colectividad como ciudadanos. Muchas gracias y tengan un buen día. Gracias, César. Nos vemos. Chau, chau.